Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 6 minutos, aquí estamos, aquí regresamos y os lo voy a confesar, allá afuera ha habido reunión intensa, bueno, no discrepancia, pero sí alternancia de posiciones en torno a un tema que indigna. Lo que todos tenemos claro es que es tan increíble lo que ha contado Clara Tauces y que ha remachado Carmen con el recuerdo de que, ojo, no es algo lejano, sino que en España también ocurre, que da para mucho, ¿no? Mucho y como el programa va muy oscuro y si ahora va a seguir un poco oscuro, menos mal que luego vamos a descomprimir, yo creo que podemos analizar incluso compañeros en la televisión, porque yo quiero saber más lo que dice Garrido, Gaona, especialistas, Paco Pérez Avellán, y a lo mejor recordamos a estos casos que es asombroso. Hay algunos más que ni siquiera hemos comentado, de presos españoles muy importantes, asesinos, y que, bueno, ocurría esto. Y a todos los niveles, sorprendente. Conocemos tan poco del cerebro, ¿verdad? Es muy difícil eso de establecer géneros, pero hay conductas muy profundas que conectan con, bueno, casi unos comportamientos de la especie, que es asombroso verlo ahora, ¿no? Tenemos el barniz de lo tecnológico y de muchas cosas encima, y a veces rascas y surge enseguida el arquetipo de lo antiguo. Por cierto, quiero informaros como siempre, agradeceros el seguimiento a todos los niveles, siempre lo decimos. Y para todos los que nos preguntan por la calle, nos lo preguntan constantemente, qué pasa con la exposición, dónde están las entradas. Nosotros lo repetiremos hasta que llegue el día de la exposición, porque creemos que es lo que hay que hacer por si alguien todavía no lo sabe. En ikerjimenez.com, en navedelmisterio.com, en 4.com, en Taquilla Mediaset. Ahí tenéis con un clic la forma de obtener por internet los pases, las entradas para la Expo 2015. Seguimos trabajando en ello y de verdad que incorporando todo tipo de piezas, ya la exposición es prácticamente nueva, con cosas que ni se han visto. Y yo creo que va a ser maravilloso. Es verdad que ya para viernes por la tarde, sábado y domingo se han agotado todas las entradas, pero todavía entre semana hay espacio. Si alguien cree que es mejor no esperar al final, de verdad es el momento, porque va a ser casi imposible. Nosotros no tenemos ni entradas, personalmente. Carmen y yo no tenemos ni entradas para entregar, ¿no? A lo mejor no nos dejan entrar nosotros. Pero no es verdad que podríamos tener un remanente, pero eso lo lleva, en este caso, Taquilla Mediaset, y ellos se organizan. Y bueno, ahí tenéis toda la información. ikerjimenez.com, nadelmisterio.com, 4.com, Taquilla Mediaset. Exposición en el Palacio de Linares, ahí es nada, en la Casa de América. Va a ser un viaje apasionante. Y además otra cosa que quiero informaros a los amigos tan afines de la radio, ¿no? Que hemos conseguido que de alguna forma eso puede ir más o menos fluido. No os preocupéis, sí que uno coge la hora que quiere ir, pero habrá un sistema para que la gente, yo creo, que vea con tiempo suficiente la exposición y que no sea tampoco una hora estricta como ponen los... Lo intentaremos el fin de semana, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo creo que lo entenderéis. Ha sido un impacto enorme, gracias como siempre. Y ahora, dicho esto, lo que hacemos es marcharnos hacia un mundo que hoy también el programa, madre mía, el programa, pero la actualidad es así. En este caso es un testimonio. Repito, si tenéis recuerdos de Mazinger Z, si están tan mayores como yo ya, podéis escribirnos. Bueno, aunque luego Mazinger ha tenido reposiciones, ¿no? Y a ver qué sentimos. La magia de la nostalgia, el retromundo. Pero antes... Javi Pérez Campos, me lo he dicho varias veces, viene así como un yurei, me viene como un yurei por detrás, me toca el hombro y me dice, oye, no te olvides de algo. Sí, ¿de qué? Lo tenemos pendiente. ¿Qué caso, Javi? Y él me responde con una sonrisa extraña, el de la casa del rata. Pues sí, es un caso que es verdad que he insistido porque me impresionó muchísimo. Me llegó estando en las charlas del grupo EPTA, cuando termina la charla se me acerca una joven y entonces me dice que quiere hablar conmigo para contarme una serie de sucesos que le habían ocurrido en su casa. Imagínate mi cara cuando ella me cuenta toda esta escena en un salón de actos ya totalmente vacío, cuando ya se ha ido todo el mundo y descubrimos que nos hemos quedado allí prácticamente solos conociendo estos detalles. Yo le dije que tenía que ponerme al tanto de toda esta historia y ella me envió una serie de fotografías al cabo de unas horas de esa extraña casa en la que ella había vivido pues unos meses de auténtica pesadilla. Recordaba perfectamente cómo llegó hasta allí. Dice que en torno a diciembre del año 2012, ella y su familia habían sufrido gravemente el azote de la crisis
ellos estaban pasando por unos malos momentos, tenían que mudarse de casa, vivían entonces en Vitoria, y entonces a través de un buscador en internet deciden localizar la casa de España, da igual el punto que fuera, que acomodándose a sus circunstancias y a sus necesidades, tuviera el precio más barato. Ya el inicio es algo singular, que yo, que he escuchado muchas cosas, no había escuchado nunca. De novela, alguien busca la casa más barata. Ya intuimos que salió cara, claro. Efectivamente, en un principio, por las fotografías que tenemos aquí, pues es una casa aparentemente normal, una casa de pueblo, con varias plantas, que se encuentra en un pequeño pueblo de Tarragona, e inmediatamente ellos hacen la mudanza, meten sus pertenencias en una furgoneta y no les importa dónde ir porque no tienen ningún trabajo ni tienen ningún lugar al que ir. Así que se desplazan a este lugar, entran en la casa. En un principio dicen que hay una zona muy concreta, que es el sótano, que les da una mala vibración a todos en cuanto entran allí. No saben muy bien por qué. Y descubren también que la vivienda tiene una planta muy extraña, que está dividida de forma muy rara, que tiene escaleras que conectan con distintos pisos, que, en un principio pues les resulta bastante extraño. Ellos pasan allí la primera noche, son sus padres y su pareja en ese momento, su novio, pasan allí la primera noche, todo transcurre con aparente normalidad, pero al día siguiente, cuando solo llevan allí unas horas, empieza a ocurrir algo extraño. Bueno, nada más llegar pasamos una noche tranquila, pero al día siguiente empezamos a oler un intenso olor a vómito, que aparecía y desaparecía. No era un olor lógico, porque aparecía en un lugar, en el baño, desaparecía y luego aparecía en el salón, bajábamos a la planta abajo y ahí no olía y de repente al cabo de un par de horas olía. Empezaron así como unos olores a vómito y empezamos a revisar a ver si era pues alguna caja que se había mojado de la humedad o algo, y empezamos a rastrear la casa a ver si el olor procedía a algún lugar, pero no. La noche de ese segundo día, todavía buscando las causas de ese extraño olor, empiezan a indagar en diferentes zonas de la casa, en algunas habitaciones en las que todavía no han tenido tiempo ni de entrar porque desconocen, empiezan a abrir armarios y entonces en uno de esos armarios descubren una caja que está llena de agujas, de respiradores y medicinas. En ese momento no saben muy bien por qué, pero tiempo después descubrirían que esa caja pertenecía al antiguo inquilino que había muerto de cáncer en esa misma casa. Y a partir de esa noche, siempre a las 4 de la madrugada, cuentan todos los familiares que empiezan a escuchar unos golpazos muy fuertes en la zona de abajo, casi en el sótano de la vivienda. Dicen que suena como si estuvieran apilando piedras, como si hubiera alguien trabajando, pero cuando descienden a ese lugar, allí no hay absolutamente nadie. En un principio creen que es algo subjetivo, que quizás es una imaginación por el estrés, por el cambio de lugar, pero cuando comparten el episodio entre todos los familiares, descubren que todos han vivido lo mismo. Pero claro, unas semanas después, todo empieza a complicarse cuando los golpes empiezan a sonar como pasos que se adentran en los dormitorios. Empezamos a escuchar unos pasos en la habitación a la noche, pero ya no era solo escuchar unos pasos, sino que esos pasos venían acompañados de ruidos de todo tipo en la habitación y de vez en cuando algún golpe así en el armario. Y no solo eso, o sea, cuando empezaban los ruidos empezaba una especie de sensación total de que te están mirando. Entonces te empiezas a asustar realmente. Notábamos, fíjate tú, que venía algo que subía las escaleras y entraban a la habitación. Y la sensación era como en cuanto nos acostábamos pasaban 10 minutos y ahí venían. Y ella decía, ahí venían, porque desde un principio los familiares hablan de diferentes fenómenos que relacionan con distintas presencias, no solo con una, sino como si hubiera varias presencias en esa casa. La pareja le dice que esos son ruidos normales para intentar desdramatizar, pero claro, cuando se escuchan esos golpes desde dentro de los armarios, esos pasos que van adentrándose en las habitaciones,
E incluso cuando al cabo de unas semanas los fenómenos empiezan a ocurrir a plena luz del día y, por ejemplo, haciendo que las bolas de un billar que tienen en una habitación se muevan solas delante de ellos, haciendo como también empiezan a agredir a algunos familiares. Ella cuenta que incluso a su madre, una mañana cuando llegan a casa, ve cómo el pelo se le empieza a levantar como si le estuvieran tirando del pelo en mitad de la escalera. Y no solo eso, sino que el propio animal, el perro que vive con ellos, está asustado, especialmente en la segunda planta, una planta en la que él no quiere entrar, se muestra esquivo e incluso todo se vuelve más preocupante cuando incluso empiezan a escuchar voces dentro de la habitación. La madre es la que una mañana entra en esa segunda planta, le pregunta al perro qué haces porque le nota que tiene un comportamiento muy extraño y entonces asegura que escucha una voz que le dice ¿y tú qué haces? Una voz de una persona anciana que suena seca, fría y amenazante. Es entonces cuando empiezan a hablar de esas presencias en la casa porque todos los familiares, por un lado y por otro, empiezan a notar esas extrañas presencias. Y no solo las notan, sino que llega un día en que algunos de ellos ven a estas figuras. Una vez, bajando las escaleras de la parte de arriba y en plena luz del día, yéndonos a pasear todos juntos, voy un momento a esa habitación, voy a entrar y veo como una figura humanoide, una sombra negra, se ve sorprendido de que yo lo estoy viendo y se agacha y se esconde, cruza la habitación y se esconde detrás de una caja. Y la sombra, claro, para mí era como una persona porque tenía forma humanoide. En cuanto me giro para contárselo a mis padres y luego vuelvo la cabeza, ya no está. Eso lo vi, duró unos segundos, me quedé como pasmada mirándolo. 3 y 18 minutos, Milenio 3 en la cadena SER. Ahora todos nos hemos mirado. No conocemos los elementos clave de este caso. Es una de las claves también, valga la redundancia, de este equipo, que muchas veces nos contamos cosas, sabemos por dónde van, pero no detalles concretos, y así todos sentimos el escalofrío que habéis sentido todos. Ahora Carmen miraba de reojo justo cuando ha dicho ese agachándose. ¿Por qué nos llama la atención? Lo que hablábamos antes. Porque rompe hasta las internas normas de lo desconocido. De pronto algo no encaja en el puzzle, ni siquiera en los encuentros cercanos con lo extraño. Esa figura, sea lo que sea, no quiere ser descubierta. Y no es la única que la observa, porque cuando Mayalen comparte esto con sus familiares, la madre le cuenta que también ella ha visto algo parecido. Ella relata que una noche se despierta de madrugada, va al cuarto de baño casi a tientas, con las luces apagadas, se mete en el cuarto de baño, la única luz que hay es la de esa habitación, cierra la puerta, que tiene un cristal translúcido, y entonces algo le hace darse la vuelta rápidamente porque lo observa a través del rabillo del ojo. Dice que cuando se gira a través de ese cristal semitransparente, observa una figura oscura que va atravesando la estancia con una vela en la mano. La mujer abre rápidamente la puerta, sale a ver qué ha ocurrido y descubre que no hay nadie, que todo el mundo está durmiendo en sus habitaciones y que es imposible que nadie estuviera recorriendo la estancia en penumbra. Y no solo eso, sino que Mayalen recuerda cómo al cabo de unos meses toda la familia empieza a encontrarse cada vez más arisca, a haber más discusiones, se empiezan a dividir. Relata incluso que ellos son vegetarianos, su padre tenía unos gallinas y un pollo en un huerto cerca de la casa, que él siempre hablaba con ellos, de ellos con absoluto cariño y respeto, pero que un día, sin venir a cuento, el padre aparece en la habitación, aparece con las manos y la ropa manchada de sangre, dice que ha matado a su pollo y asegura, entre bromas y entre risas, que tienen que comérselo. Que por cierto es una especie de recuerdo de algunos casos clásicos tipo Amityville, ¿no? La destrucción del ámbito familiar, el padre de familia que empieza a hacer cosas propias de un loco, que empieza a desasearse, recordáis la historia, ¿no? Que empieza también a agredir o a hacer cosas que molestan profundamente a su propia familia, a la que antes adoraba. Claro,
Ellos, ante este tipo de fenómenos que se vuelven cada vez más insoportables, hablan de pues agresiones también a otros miembros de la familia. El novio de ella, por ejemplo, subiendo por la escalera, nota como un día le tiran del pantalón y casi lo tiran. Notan cómo algunos objetos cambian de lugar. Dejan de dormir por las noches por este tipo de golpes, de pasos en zonas donde no hay absolutamente nadie. Pues empiezan a indagar en la historia de la casa. Lo primero que descubren es que la familia que había vivido allí antes también había estado desunida en los últimos momentos de vida de esta persona, que habían estado incluso a punto de echar de casa a esta persona que tenía cáncer y que acaba muriendo allí. Y lo que más deja desconcertada a Mayalen es que alguien le cuenta que esa casa es conocida en el pueblo como la Casa del Rata. Y cuando esta situación se vuelve insostenible, deciden mudarse a otro lugar, ya que no hay nada que les ate todavía a ese pueblo. Era una casa tranquila hasta que empiezan a ocurrir estos fenómenos, y cuando no ha pasado ni un año, empiezan ya a buscar otro lugar. El lugar que sea, una vez más, un lugar barato en cualquier rincón de España. Sin embargo, la mudanza no va a ser fácil. Dura esta búsqueda 7 meses. Nos encontramos con todo tipo de impedimentos y no podemos mudarnos en 7 meses intentándolo. No había manera, siempre había algo. Buscamos en toda España. Me acuerdo que buscamos en Asturias, buscamos en País Vasco, después buscamos en Madrid, en Cáceres, después las islas. Es que ya no sabíamos por dónde tirar. Era un poco donde fuese, ¿no? Pero siempre había algún impedimento, siempre pasaban cosas. Y sentíamos que la casa nos retenía, sentíamos que la casa no nos dejaba ir. De hecho, hasta el último momento, a mi padre, que está desempleado y que nos hacía bien falta un trabajo, le llegan a ofrecer, a regalar la panadería del pueblo, que solo hay una, y se la llegan a regalar para que nos quedemos ahí en el pueblo. Al padre llegan a regalarle la panadería del pueblo con tal de que no se vayan de la casa. Y es entonces cuando empiezan a sospechar que los vecinos también conocen más de lo que cuentan, que quizá no quieren que se vayan de allí porque conocen perfectamente la historia de esa casa. Y las sospechas de Mayalen y su familia no tardarían en corroborarse, porque al cabo de unos días, fruto de una casualidad, acaba enterándose por fin de lo que había ocurrido allí. Un día venía a hacer fotos por el pueblo y estaba haciéndole fotos a la casa más antigua de ahí de Molins. Y el panadero me ve haciendo la foto y me dice: ¿sabes que todo el mundo hace fotos a esta casa tan antigua? Y le digo en broma, ¿no? Le digo, tiene que tener una de fantasmas. Y me dice, esa y todas las casas del pueblo. Y le digo, uy, calla, que en mi casa pasan muchas cosas, ¿eh? Y entonces se ríe. Le digo, ¿de verdad? ¿Pasan cosas? Y me dice, ¿cómo no van a pasar? Si en tu casa, madre mía, si supieses. Entonces ahí empecé a preguntarle y me comentó, me dice, ¿tú sabes por qué tu casa se llama la Casa del Rata? Y yo le dije, pues no. Y me dice, porque antiguamente en las casas del pueblo velaban a los cadáveres y en una de las ocasiones las ratas se devoraron los cadáveres en tu casa. Ahí estaba el secreto del nombre. Sí, y un secreto compartido por todo el pueblo, pero que al final acaba descubriendo. Al cabo de unas semanas, cuando apenas había transcurrido un año viviendo en ese lugar, Mayalen y toda su familia consigue encontrar otro lugar, otra vivienda, abandonan ese sitio y no regresan jamás. Decía Clara al escuchar el inicio de la historia, que ya era singular, diferente, raro, una familia en situación un poco, ¿no?, de auxilio, de buscar una vivienda, tal y como está el patio, pues seguro que muchas familias están pasando lo mismo, pero tenía algo de sórdido especialmente, aparte de los 3 o 4 sustos de ataques de corazón, que espero que no escriban aquí, culpando a Yeray Martínez, ¿no?, porque, madre mía, ha metido 3 o 4 aldabonazos, que no lo hace adrede, pero que encajaba todo con la historia, y algo sórdido tenía esta historia y mantiene sordidez hasta el final. Clara tampoco sabía el resultado de por qué era la Casa del Rata. No, y la verdad es que ya el hecho de que haya personas que desgraciadamente se ven en una situación económica tan angustiosa, que tengan que buscar el lugar, ya tener que ir a un lugar que no es, ya da igual qué punto geográfico sea, ni siquiera elegido, y que tengas que coger
la casa más barata que puedas permitirte ya es un comienzo bastante como de película de terror, la verdad. Lo que Y pasa ojo, es que que hay hemos algo visto, mosqueante, sí, ¿no? que la casa no es Claro, tan que la mala, casa ¿eh? no está mal. Pues Para nada. quizá pues, todavía O sea, eso que hay- refuerza más la Claro. veracidad del tema, ¿no? Claro, por eso te digo que cuidado, ¿no? Con esas casas que ponen tan baratas y que tienen tan buena pinta, porque a lo mejor hay una historia Si esta es como muy la del barata, rata detrás. sí señor, si esta casa concreta que tiene el mazo de fotos es baratísima, tan baratísima como para aparecer en los lugares últimos de un buscador de casas baratas. Hasta con billar. Claro, Una casa es que con no es billar, normal, es que no es normal. No es lo lógico. Claro, pues es un billar que se mueven las bolas solas, casi mejor que no tenga. Mientras veas solo las bolas que se muevan. ¿Qué Pero opina ya el nuestro otro escondido público? detrás de la caja es lo que te... Desde luego, vaya Porque las historia. bolas, Por eso bueno. decía Javier Pérez Campos, haciendo un poco de Yurei con la sonrisa, la casa del rata. Joder, qué terrible. Ese no lo- Vaya programita que llevamos, ¿eh? Y las ratas comiéndose los cadáveres. Joder, va. Bueno, venga, vamos con los mensajes. Un poco, espérate que no me ha dado tiempo porque estaba tan atenta a la... Eloisa Cisternas dice: los relatos de Milenio 3 dan más miedo y escalofríos que la película Ouija. Montaña Sánchez, Hombre, los la película pelos... Ouija seguro. Sánchez, los pelos de punta con la historia que nos está contando Javi Pérez Campos. Terrible experiencia. Mariposa delirante, el pelo como la limpiadora de la investigación de Córdoba. O sea, Sí, así igual. para arriba. Igual. Mira, nunca habíamos escuchado, y este caso de Javi está grabado antes, Sí. nunca habíamos escuchado, yo por lo menos, eso de que a alguien le tiren del pelo y se note, y en esta semana este es el misterio. Sí, ha Dos habido testimonios. muchos casos Sí, hombre, de que pero alguien tan se gráfico de que alguien detrás vea que a alguien se le sube el pelo. Yo no Sí, recordaba sí. tantos. Sí, sí, sí que lo hemos escuchado. Jorge González dice: hacía tiempo que no escuchaba una historia que me acongojara tanto. ¿Quién sale ahora al pasillo? Digo, Vietores dice: recuerda tanto el caso de las adoradoras de monstruos, al de cualquier secta, carácter débil y la necesidad de un dios El tema de tangible, Clara. el tema de los asesinos. Adrián Vélez: a las chicas siempre le han gustado los malotes, pero esto me parece excesivo. Yozora dice: no creo que busquen santificar ni justificar a los asesinos, sino comprenderlos más allá de los hechos. Es difícil de explicar. Sandy: pienso que esas mujeres que idolatran a asesinos psicópatas están igual de trastornadas que ellos. Moni dice: si alguien siente atracción por un asesino no puede ser buena gente, seguro. APV: groupies de asesinos. ¿Cómo está el mundo? Sara: Trump también tiene muchos blogs creados por seguidoras de asesinos. Gabriel Helios: la maldad atrae a la maldad, eso es todo. No me sorprende en absoluto que se enamoren de estos sujetos, los cuales me ahorro el adjetivo que ponerles. Interesante, ¿eh? La maldad atrae a la maldad. Vamos a un viaje, Retromundo, ya está aquí y espero... ¿Algunas personas recordaban a Mazinger? Sí, muchas. Muchas, ¿no? ¿Con Muchas, buen recuerdo? Sí, con recuerdo y con algunas frases míticas y algunos personajes también muy míticos que salieron en la serie y algunas esculturas a las que nos están refiriendo muchos que tenemos en España. Por cierto, ¿dónde estaba, en qué provincia la Casa del Rata? Tarragona. ¿Dónde está la escultura en una urbanización semi-abandonada de Mazinger Z? Tarragona. ¿Eh? Bueno, esta canción 3 y 30 tiene que empezar Retromundo, que se hará de vez en cuando, no podemos abusar. Esta canción se la dedico a mi amigo Guillermo León. Marcó mi vida, es cuando Mazinger Z iba a entrar en acción. Y ahora carne de gallina y pelos de punta para los que tengan aproximadamente 40 años. El 4 de marzo de 1978 a las 3:30 de la tarde hablamos de nuevo de la mentalidad de Japón y vais a aprender algo de Mazinger Z con códigos que estoy seguro nunca habéis escuchado. Estoy ahora mismo viéndome con 5 años y sé perfectamente lo que estaba pasando en este momento. En este momento un niño, adolescente, Koji Kabuto, iba con su hermanito Shiro en una motocicleta en busca de una casa. Su abuelo estaba a punto de morir. Así empezaba la extraordinaria historia de Mazinger Z. ¿Qué pasó aquel 4 de marzo del 78? En España conocíamos dos anime o dos mundos del cómic ilustrado y animado que eran Heidi y Marco, ¿os acordáis? Pero esto, amigos, no se parecía absolutamente a nada. No se parecía a nada porque nunca antes nadie había imaginado un robot gigante tripulado. Ese era Mazinger Z, pionero. ¿Cómo sonaba aquel momento? De repente los niños en España, que pensábamos ver otro episodio de la abeja maya o similar, nos encontramos con un mundo que tiene mucho más de arquetípico y simbólico de lo que podemos pensar. Ocurría así, sonaba así. ¡Planeador abajo!
puede dominar. Estoy seguro que muchos no han podido olvidar esta canción. Unas imágenes de unas figuras extrañísimas atacando ciudades y un robot justiciero defendiéndonos del mal. Hacía un año que en España se había proyectado La Guerra de las Galaxias, toda una odisea simbólica de la lucha entre la luz y la oscuridad. Go Nagai, creador de Mazinger Z en 1972, en el fondo, 5 años antes, estaba creando lo mismo. Los poderes diabólicos querían hacerse con el mundo, pero aún quedaba una esperanza, Mazinger Z. Mazinger Z es un robot gigantesco. No se calcula, se han hecho, digámoslo así, idearios sobre su estatura. Un promotor de urbanización en Tarragona intentó hacerlo casi a escala real. Hoy esa urbanización, en Mas del Pla, está prácticamente abandonada. Pero bajo el sol, a pesar de que muchos vecinos ya no están, a pesar de que la crisis ha afectado a este lugar, un robot milagroso aguanta ahí, solitario, es Mazinger Z. Todos quisimos ser Koji Kabuto, el niño que se metía en el cerebro simbólico de una gran bestia justiciera. Es curioso, es el primer robot llamado Mecha, es el género en Japón, tripulado, y lo tripula un joven. Se quedó en el inconsciente colectivo de Japón, es la serie japonesa más exitosa de todos los tiempos. Lo que nadie pensaba es que en Occidente iba a ocurrir lo mismo. Algo tenía aquella serie para quedarse para siempre como arquetipo y mito de una generación. La pregunta que nos hacemos es ¿qué tenía Mazinger Z? Fijaos en el inicio de la historia. Decidme si no es increíble. En la isla de Rodas, en la mítica isla de la civilización micénica, un grupo de arqueólogos, encabezado por dos figuras, el Doctor Kabuto y el Doctor Infierno, descubren algo. Mazinger Z empieza como una historia de arqueólogos que buscan los orígenes de la civilización griega. Debajo de unas cavernas encuentran, y esto lo hemos escuchado alguna vez, unos robots metidos en las piedras. Unos robots extraños, casi como Apolos de otro tiempo. El Doctor Infierno le dice al Doctor Kabuto, el bien y el mal, que todavía no hagan público el hallazgo, que van a ver qué son esos robots. El Doctor Kabuto, el bueno, confía en el malo. ¿Y el malo qué es lo que hace? Con una serie de ingenios extraños, adaptando tecnología a esos robots dormidos en las piedras en el fondo de la isla griega, les da vida y les aporta algo, la maldad, una especie de tubo por el que expulsan fuego. Los robots se rebelan contra los investigadores y matan a todos los arqueólogos. Solo se salva el Doctor Kabuto. Y ese Doctor Infierno se refugia con sus robots y su mentalidad diabólica con un único objetivo que parece ya clave: adueñarse del mundo, dominar el mundo. Así empieza la historia. Ese Doctor Kabuto morirá en extrañas circunstancias. Ese capítulo es el que nos dejó alucinados. Lo que parecía una serie de niños tenía robots, tenía misterio, tenía arqueólogos, tenía ingenios bajo tierra y tenía sobre todo a un siniestro personaje, el Doctor Infierno, y a su lugarteniente, el Doctor o Barón Ashler, que era ni más ni menos, pensadlo para niños de 5 años, 2 momias encontradas en un desierto y cosidas, la momia de una mujer y de un hombre. Por eso su voz sonaba con hombre y mujer a la vez. Eso para los niños de la España del 78 era tal impacto, había muchos arquetipos juntándose. Pero ¿qué pasó en aquel episodio? Los niños japoneses como Marco o Heidi habían hecho llorar a generaciones de españoles. Esta vez ocurrió de otra forma. Aquel 4 de marzo del 78, Koji Kabuto y su hermano llegan a la casa del abuelo, del científico bueno, pero este está bajo una especie de capas de piedra y está guardando un gran secreto. Los niños llegan a tiempo, es el primer capítulo, se llamaba El nacimiento de un robot milagroso. Esta es la escena que muchos ahora recordarán. El nacimiento de un robot milagroso. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Abuelo, ¿te encuentras bien? Llegasteis a tiempo. Luego leed esto con atención. Shiro, ayúdame a sacar al abuelo de debajo de estas vigas. Es inútil, no lo intentes. Pero, abuelo... No hay esperanza para mí. ¡Abuelo! Abuelo, ¿quién se ha atrevido a hacerte una cosa tan terrible? El Doctor Infierno. ¿Eh? ¿El Doctor Infierno? Un científico diabólico que pretende conquistar el mundo. Koji, mira allí. ¿Qué? Koji, mira allí. ¿Y toda España?
casi todavía con la bata de la guardería delante de la televisión en blanco y negro, nos encontrábamos con un muchacho japonés de unos 18 años que mientras su abuelo agonizaba en un lugar subterráneo, se acercaba y se encontraba por vez primera con ese gigante, con ese arquetipo del robot justiciero, del superhéroe que está para hacer el bien, Mazinger Z. Y entonces se produce el encuentro inolvidable, el piloto y el gran robot mecánico, el pionero. Pero antes el abuelo da otro mensaje, y estos mensajes con el tiempo uno se da cuenta de que no eran para niños de 5 años, eran mensajes profundos. No estábamos acostumbrados a este tipo de enseñanzas en televisión. La superficie nos ha dejado con monstruos que se pelean, pero como en la Guerra de las Galaxias y en otras películas, había un mensaje profundo y que calaba. Quizá por eso nadie lo ha podido olvidar. ¿Qué les decía el abuelo antes de agonizar en pantalla? Vaya primer capítulo. A sus herederos, que tenían, esto suena, ¿verdad?, una enorme responsabilidad. ¿Quién ha hecho esto? Yo soy su creador. ¿Por qué construiste una cosa tan grande? Tenía que completar el Mazinger Z para impedir que los poderes infernales se apoderaran del mundo. ¿Qué es lo que tenías que hacer, abuelo? Destruir los diabólicos planes del Doctor Infierno. El Mazinger Z está revestido de ultraleación Z y funciona mediante la energía fotoatómica. Contiene poderosas armas de todas clases. Ese robot es perfecto. No hay nada que corregir o ajustar en él. Koshi, Shiro, ese robot es vuestro. Lo único que siento es no poder seguir con vida para ver cómo lo manejáis vosotros. Koshi, con el Mazinger Z, uno puede convertirse en un dios o en un demonio. Se te reconocerá como un ser superior con poderes extraordinarios. Y ahora adelante. ¡Abuelo! 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 ¡No te mueras! ¡Abuelo! Yo decía ahora mismo, imaginaos el drama. Un abuelo que muere y deja su legado. Te puedes encontrar con ser un dios o un diablo, depende cómo utilices tu fuerza. Claro, todos aquellos mensajes nos llenaban de una energía tremenda. Por otro lado, estábamos viendo elementos que nunca antes visualmente habíamos visto. En Japón incluso fueron un impacto. Resulta que tanto Mazinger, y se han hecho estudios, como las bestias mecánicas del Doctor Infierno, había arquetipos tomados ¿de dónde? De las criaturas de la mitología griega y japonesa, combinados de tal forma con la tecnología que provocaban un impacto inmediato. Es el mismo fenómeno del que hemos hablado tantas veces, porque una figura arqueológica, por ejemplo, una figura de la cultura cicládica o micénica, nos impresiona, se queda en nuestro cerebro, porque aquellos artistas tenían una forma de esculpir, una forma de animar sus figuras que eran singulares, diferentes. Bueno, pues la creatividad de los japoneses, la creencia que hemos visto en las ánimas, en los espectros, combinada con la tecnología y la mitología, generaban un caldo de cultivo que ahora, por favor, poniéndoos de nuevo como niños, mirad los brutos mecánicos de Mazinger Z, Garada K7, Douglas M2, Deimos F3, Balanger M1, figuras como Desma A1, que era un gigantesco escarabajo que provocaba con su caparazón espejismos y la cara era como de un muerto. Había elementos biológicos, caras de muertos o momias, partes robóticas, eran colosos gigantes que, por ejemplo, al inicio de los capítulos arremetían contra una ciudad entera. Los niños nunca habíamos visto en dibujos, como por ejemplo un parque infantil, una estación de tren, era arrasada por un ser que venía del espacio o surgía de las aguas. Algunos capítulos, como el de Glossam X2, era un barco lleno de personas que de repente veían un OSNI, un objeto submarino no identificado, una gran mancha. Era un robot con tijeras que rompía el barco y generaba el terror. Todo eso en España fue impresionante. Pero hay más misterios. Y es que Mazinger Z tenía 92 capítulos. En España solo se emitieron 32. Y fueron tales las quejas de las comisiones de padres y de los medios de comunicación que se censuró abruptamente. Es la primera serie de la historia en España para niños censurada. No supimos el final. Encima, el último episodio era un final donde parecía que Mazinger Z iba a ser derrotado por el varón Ashura, el primer hermafrodita de la historia de los cómics
o de la televisión para niños, mitad hombre y mitad mujer. El doblaje en España, con auténticos maestros de la voz, insuperables, nos calaban muy hondo. Ahí había una amalgama de cosas, de arquetipos y de mitos que a los niños nos dejaban fascinados. Es tal el éxito de Mazinger Z, marzo del 78, que es la primera serie de la historia en nuestro país que produce merchandising propio. La primera que de pronto, en apenas 2 semanas de lanzamiento, es tal el impacto que genera el álbum de cromos, a ver si os acordáis que esta serie es para esto, más vendido de la historia de España, más que los de fútbol. 2 álbumes con Mazinger Z y los robots del Doctor Infierno. Está ocurriendo un fenómeno nuevo también en los kioscos de España. ¿Os acordáis de Pan Rico, los pastelitos? ¿Os acordáis? Van sacando figuras de Mazinger Z. Existen, como decía Carmen hace poco en el adelanto de esta serie, puños hidráulicos para pegarse con tu hermano, con tu amiguito, con tu amiguita. Existen las caretas, los propios robots realizados como si fueran maquetas, y de pronto en España hay una fiebre como nunca antes había habido. Pero pasarán muchas más cosas, y es que los padres dirán, esta violencia no es posible en nuestro país. Los niños están viendo algo que es adictivo. ¿Por qué algo ocurría? Había auténticos dramas en España del 78 si a un niño, después del programa El canto de un duro, que era lo que se emitía, le quitabas Mazinger Z. El castigo más popular en la España del 78 era te dejo sin ver Mazinger Z. Las histerias colectivas o los disfraces en el carnaval de aquel año y el 79 con Mazinger Z fueron impresionantes. Fue el disfraz más vendido. ¿Qué estaba pasando? Muy sencillo, que eran tantas novedades en media hora comprimidas en unas historias de héroes y villanos dominando o intentando dominar el mundo y defendiéndolo, que estábamos maravillados. Pero hay más cosas. La revista Triunfo, por ejemplo, el auténtico bastión de la izquierda histórica en este país, en su número 800, número especial, ponía toda portada Mazinger Z, quizá querían vender más, y decían, la doble lectura de Mazinger Z. Y decían que había un lavado de cerebro, que Japón y Estados Unidos habían utilizado de alguna manera elementos de lavado de cerebro para que los niños confiaran en un capitalismo extremo, que Mazinger Z representaba la fuerza del capitalismo y que el Doctor Infierno, el malvado Doctor Infierno, ¿de qué era caricatura? De Karl Marx. Ese retirar brusca y violentamente la serie generó un sinfín de protestas. Miles de cartas llegaron a Televisión Española, lo recuerdan algunos clásicos, y nadie dio respuesta. Los otros 60 y pico episodios, por algún motivo, y ahí empezó el mito inmortal, jamás se emitieron. Algunos momentos para los más nostálgicos. No solo eran los robots extraños, con figuras de calavera, como he dicho, con imágenes como de medio espectros, medio robots, sino que los fondos, los cielos, los colores de los cielos, los parajes apocalípticos generaban una serie de cuadros visuales que, según dicen algunos expertos que existen hoy en internet de Mazinger Z, quedaban absolutamente marcados en lo más profundo del cerebro. Son imágenes, y quizá estén de acuerdo los que me están escuchando, que nunca vamos a poder olvidar. Los mitos nacieron en ese momento y se mantienen vivos. Cuando aparecían los monstruos era el momento más esperado por todos, con letras japonesas, con nombres extrañísimos, emergiendo de los mares o surcando las nubes. Eran como la gran distracción de cada fin de semana en aquella España de final de los 70. Jim-Ray, el monstruo supersónico. Robot Jim-Ray S1. Monstruo supersónico Jim-Ray, despega. Dirígete hacia el horizonte. Acelera tu velocidad. Jim-Ray S1 empieza el ataque de ensayo. Comprobaremos en unos minutos el resultado. El Mazinger Z no será jamás un rival para nuestro Los monstruo. doblajes, las voces, los sonidos. Dicen que es la serie pionera en utilizar efectos sonoros que fueron muy criticados, que como luego se habló de las consolas, ¿os acordáis? Se quedaban dentro de la mente de los niños o podían provocar. Es la primera vez que se habla de que una serie de dibujos puede provocar algo parecido a ataques, convulsiones y epilepsia. Hay una gran campaña en contra. Curiosamente, en cuanto termina la serie, en España tenemos un fenómeno maravilloso. Y es que José Sanchís, un gran dibujante de Editorial Valenciana, una editorial que iba a la deriva y que luego al final acabó fracasando,
basándose en Mazinger Z, en una serie de películas o de recortes de películas llamado Match Baron, hace Mazinger Z el robot de las estrellas. Yo guardo los números con mucho cariño. Se han convertido en piezas de coleccionistas. El Mazinger español, pero fijaos, es el primer manga de la historia. El primer manga español de la historia lo hace este dibujante que se emociona y genera su propio mundo. Primero se basa en una película y luego va generando, por ejemplo, el primer cyborg, el primer hombre mitad robot de la historia del cómic español. Pues lo hace este autor, José Sanchís, en la editorial valenciana. Es un primer caso quizá de imitación, pero que acaba en un mundo propio. Curiosamente, hoy buscado por coleccionistas estos álbumes o cómics, también la editorial prácticamente cerró. La serie se censuró, acabó abruptamente, parecía la maldición de Mazinger Z. Y también Mazinger Z Rojo, el robot de las estrellas, o el Mazinger español, acabó de manera inesperada. Al final, ¿qué es lo que importa? Que, como decía nuestro tantas veces referido estudioso de la mitología Campbell, hay un monomito universal, el del héroe. Mazinger no era sino los trabajos de Ulises, el viaje de Orfeo, el héroe que se enfrenta al mal, que tiene que pasar determinadas pruebas, y en estas pruebas hay una lucha tecnológica entre el bien y el mal. Cada uno utilizaba sus armas para superar al otro. Eran luchas terribles, pero también tramas humanas increíbles. Mazinger Z es un impacto arquetípico, es un mito generacional. Hay un recuerdo imborrable porque hay un cóctel muy bien pensado de emociones compartidas. Ahora mismo lo que yo he pretendido es hacer el ensalmo brujeril. Ahora, ¿cuántas personas están recordando aquellos libros de Mazinger Z, o de Colorado Mazinger Z, o aquellos pastelitos, o aquellas caretas, aquellos cromos que se pegaban con pegamento y medio? Todo ese mundo que era nuestro mundo y que nos enseñó por vez primera que había héroes y villanos, que la tecnología se mezclaba con lo ancestral, que los monstruos y pesadillas podían cobrar forma, y todo eso de repente nos lo quitaron. Toda una generación hemos querido reencontrarnos con Mazinger Z. Lo hemos hecho mucho tiempo después. Pero como decía, los mitos, lo dice Campbell, son inmortales, universales. Nunca mueren, jamás, si son verdaderos. ¿Dónde vive el mito de Mazinger hoy? Hay miles de páginas dedicadas a Mazinger Z, de estudiosos que ven esta simbología, de personas que descifran las emisiones censuradas, de personas que buscan los recortes de las series. Todo eso vive hoy, porque es auténtico. Es el primer retromundo, el robot que cambió nuestra infancia, el robot heroico que nos defendía de las pesadillas, la lucha en Japón entre la luz y la sombra. Y ahora, por lógica, había que preguntaros a vosotros vuestro recuerdo. Decía Geray, me pilló demasiado joven. Clara sí que se acuerda seguro, ¿no? Sí, pero claro. no con esto de los arqueólogos, la momia partida en dos, los robots debajo de la tierra. Es que había un montón de misterios reales dentro de esta historia. Sí, me acordaba del robot partido, o sea, bueno, partido en dos. Barón Ashura, Barón Ashler, terrible. Que hemos oído cómo hablaba, de hecho, en uno dos de los voces cortes. mezcladas, es que era tremendo. Sí. Y yo recuerdo, bueno, el recuerdo que tengo que me ha venido a la cabeza al empezar a escuchar esta historia que traes del retromundo es que era como que empezaba lo bueno, porque era como que el fin de semana tomaba un otro cariz, ¿no? Sabes que, bueno, hasta el domingo ya por la noche que tuvieras que hacer los deberes ahí, a pesar de corriendo, ya no tenías que tocar un libro y era la diversión y la fascinación absoluta. Es decir, es que en ese momento no había nada más importante que hacer que estar delante de la tele. Y luego, fíjate estas músicas. Estas músicas era lo que decía, cuando Mazinger se enfrentaba al robot y sabías que iban a empezar los mamporros mecánicos a toda vaina, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que te emocionabas. Anda que no he tenido yo trifulcas con esta música. Porque yo me lo imaginaba y decía, Mazinger puede con esto. Era la música de nuestra infancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La música, la iconografía, todo era tan nuevo que luego todo lo que vino después, fijaos, series como Comando G, Ulises 31, que seguíamos siendo niños, nada cuajó, nada. Es como que lo auténtico ya había pasado como un meteoro que llega, ilumina y se marcha. Y no sabemos todavía por qué. Porque solo se emitió, digo, un tercio de la serie original. ¿Qué cuentan nuestros amigos, Carmen? Que para esto es Retromundo también. Pues fíjate, a mí me queda en la memoria como infinita, como que nunca se acababa y que eran súper capítulos y capítulos y capítulos. Y solo duraron... A las niñas les gustaba menos, ¿eh? Sí, a mí no me llegó. Mi hermano sí. Claro, no sé, normal. Lo de los puños y todo eso y todos los libros que teníamos en casa. Y Afrodita sí, pero Afrodita tampoco me hacía mucha gracia, salía, claro, me acuerdo, pechos fuera. Sí, y Minerva X también. Aunque pechos fuera nunca lo dijo realmente. Era misiles fuera, sí. Pero se quedó, ¿ves? Se quedó como leyendas urbanas reales que todo el mundo cree que ha visto. Bueno, fijaos, en personajes del terror
de repente en el capítulo 43-44, dicen los entendidos, salía el conde Brocken, que era un tío que daba miedo, que tenía la cabeza en la mano, era un decapitado y con un monóculo y un traje de nazi. Entonces, pero Go Nagai, el creador de Mazinger, era un tío absolutamente delirante. Era un poco un Guillermo del Toro japonés, ¿os imagináis la mezcla? Pues por ahí va. A ver, Deli Jiménez dice Mazinger Z con Afrodita luchando contra el mal. Qué suerte tuve de ver todos los capítulos. Recuerdo llorar Sí, con el final. Sí, señor. Jenny... Ese final que no fue el final, ¿no? Jerry dice, en Venezuela también fuimos fanáticos de Mazinger Z. En verdad fue un fenómeno mundial. Totalmente de acuerdo. Y qué interesante, porque en todos los países, Italia, Francia, en toda América, ocurrió lo mismo. Algo hay ahí, ocurrió lo mismo. Víctor Salsal dice, la gente se toma el manga anime como algo nocivo, pero hay muchas obras que igualan grandes clásicos literarios. Ranko Arkonen, querido Iker, yo soy del 72 y te juro que aún tengo los capítulos en el móvil, serie mítica y más para un nostálgico como yo. Johnny, siempre he oído hablar de Mazinger Z, pero no me tocó su época y por lo que cuenta Iker me están dando ganas de buscarla y verla. Oye, me encantaría ahora que un montón de personas que no la han descubierto vayan a descubrirla porque están todos los capítulos en la red. Jorge González, ese sonido al empezar cada capítulo, da igual la serie, es el pistón que inicia una franja de tiempo llena de emociones. Sí, señor. Bubu Alberto, yo veía los dibujos y tenía el muñeco que disparaba sus puños con 2 o 3 años. Me encantaba y me aterraba a la vez y su música ya mítica. Me encantaba y me aterraba a la vez. Ahí está la mezcla de todo lo que significaba esta serie. Sonia Casgo dice que vieja soy emocionándome con la sintonía de Mazinger Z. Rubén Ocho, muy fan de Mazinger Z. Era yo, qué tiempos. Kao, Mazinger, nunca llegué a verlo, pero mi hermano tenía los puños de juguete y yo me los ponía. Y mucha gente que está poniendo las figuras de Mazinger que ¡Qué tienen bueno! en su salón, en su cuarto, los cromos, los libros. Todo. Hay todo un revival de esto, ¿no? Sí. Bueno, no olvidéis, por favor, a Tinju, el Japanium, Cyborg, que eran los personajes entrañables del Mazinger Z español. Yo reivindico aquí la obra de un valenciano ilustre, José Sanchís, que hizo su propio mundo y que todo el mundo le trató como de imitador, ¿no? Era un genio auténtico. El primer manga español, Mazinger Z, 35 pesetas, editorial valenciana. Hombre, si era igual, no era prácticamente igual. Yo creía que era el mismo. No, era Mazinger Z rojo, no tiene nada que ver. Yo creía que era el mismo. No se parecían nada. Tiraba fuego de llama por la boca, mucho más arcaico. Tiraba misiles en el pecho. Ese que tiene ahí contra los pigmetrones, Javi Pérez Campos. Pero físicamente se parecía. No, míralo, te vas a dar cuenta. No tiene nada que ver un Mazinger pues con el no, otro. es verdad. El Mazinger Z de Sanchís. Buscadores con Javi Pérez Campos. A buscar esos, porque esos van a valer dinero, ¿eh? Bueno, Esos van a valer dinero. Y lo que es impresionante que la gente lo busque también, porque yo no lo conocía, es el Mazinger que comentabas de Más del Plata en Tarragona. Brutal. Porque además decían que tenía una puertecilla en la pierna Sí, derecha señor. de atrás y que los niños podían subir por ahí y asomarse por las fauces. Y ahora está ahí solo. Sí. Y dicen que los vecinos de vez en cuando le dan una mano de pintura para Qué acabar grande. con los grafitis de algunos vándalos. Mazinger Z, el ser que se coló en nuestra infancia y juventud para siempre y que tenía un significado y que tiene conexión en una historia de misterio. Espero que os haya gustado. Nos marchamos ya sabéis con qué. Comenzamos con Victoria Ledesma Flores, que nos dice buenas y milenarias noches, me llamo Andrés. Ah, pues no es Victoria. No sé por qué Fantástico. aparece ese nombre. No será como el doctor Baron Asler. Espera. Y me pongo en contacto de nuevo con vosotros para que le deis una bendición a mi hija Victoria, que Eso. esta semana cumple ya un añito cargado de amor y de mucha alegría. Sería una ilusión muy grande para sus papis que os escuchan en esas largas noches de vigilia e insomnio arremolinados en torno a esa cuna que tantas emociones despierta. Un saludo a todo el equipo y un besito de mi Victoria Ledesma Flores. Es que así se llama la niña. Mucha suerte, feliz vida y tus padres que te cuenten un día lo que fue Mazinger Z. No, por Dios. ¿Por qué Somos no? David y Laura de Hospitalet de Llobregat y esta semana la familia ha aumentado. El miércoles 25 llegó una nueva milenaria, Ripley, y sí, le hemos puesto por nombre el apellido del personaje de Sigourney Weaver en Alien. Con una salud perfecta inicia el sendero de la vida y os escribo para pediros unas bendiciones milenarias para ella e iluminarla en sus primeros días y para su hermana de 9 años, Leia, que la quiere mucho y que seguramente necesitará toneladas de paciencia para con la pequeña. Os adjunto una foto de Ripley de su segundo día con nosotros. O sea, Un las saludo a hermanas todos. Ripley y Leia. Sí. Estos son de Mazinger, seguro. Queríamos pedir bendiciones milenarias para nuestro hijo Joan, que ya tiene 8 meses. Desde hace años formáis parte de nuestra cotidianidad y no queríamos dejar pasar más tiempo. Además empezamos nueva aventura en otra ciudad. Reyes Joan y Joanet desde Barcelona hacia Sevilla. Un abrazo para todo el equipo. Bendiciones, amigos, claro que sí. Bendiciones robóticas.
Kihaihu se llaman, ¿no? Los robots mecánicos en japonés. Martín Luna, desde San Miguel, Argentina, dice: hola amigos milenarios, nobleza obliga, y así como les pedí bendiciones para una amiga que lo pasó muy mal al dar a luz a su hija, hoy gracias a Dios se encuentran muy bien. Las dos creciendo y aprendiendo, por eso muchas gracias por las bendiciones allá por diciembre. Oye, qué bueno. ¿Alguna vez nos visitarán por estos pagos? Los esperamos, ojalá podamos ir prontito. Oye, pero Maciel... que no piensen que las bendiciones tienen un poder tampoco, es que es mucha responsabilidad, ¿no? Bueno, pero que tal vez la energía positiva de todos los milenarios unidos para que todo salga bien tenga algo que ver. Porque oye, pero nos alegra mucho recibir estas noticias, ¿eh? Masiel Hernández, hola amigos, le escribo desde Chile, les pido sus bendiciones milenarias para mi sobrino Ignacio, que hoy cumple un mes. Seguro que el futuro escuchará el programa conmigo. Desde Chile, desde el magnífico país donde tanto seguimiento hay de esta nave. Bendiciones, amigo. Nos escriben desde Argelia, Mostaganem. Qué bueno. Se llama. Una bendición el milenaria. País de Tassili, ni más ni menos. Para mi mujer e hijo y para mí también, que se han quedado en España ellos. Yo me he tenido que venir a trabajar aquí, es dura la distancia, pero con vuestro programa se lleva mejor. Qué bien, David qué de bonito. Frías Rubio. Qué bonito, un hombre en Argelia, que en tierra de dioses y en tierra de encuentros extraños en la antigüedad. Nuestro máximo abrazo. Nos hace muchísima ilusión saber que sois tantos en todo el mundo, de verdad. Bendiciones máximas para todos vosotros. Nos pedían también bendiciones milenarias, un mail que nos llegaba que la verdad pues era muy curioso, porque nos decía que su padre este 28 de febrero y cumpliría 75 años, el próximo 4 de marzo, falleció en 2005, y nos cuenta la historia. Se llamaba Víctor Bustillo Villazán, nació en un pequeño pueblo palentino llamado Santoyo. Llegó a fundar un colegio en Villaviciosa de Odón, que lo compró él porque creía que no era buena la educación, y llegó a estar entre los 100 primeros colegios más influyentes en España, y que por eso nos quería contar la historia. A ver si otro día lo puedo leer con la próxima más... semana. Claro que sí. Oye, gente que se ha tomado la educación muy en serio y que ha querido reformarla, ¿no? Porque es muy bonito. Qué bonito. Pues para la próxima semana nosotros ya despegamos nuestra nave. Hoy, lo sabe Guillermo León, más bien planeador, o jet scrander. Geray, gracias. Gracias, Fermín Agustí. Clara, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Javi. Un abrazo, hasta mañana. Mañana hay una historia preciosa, da un poco de miedo, pero es preciosa. Londres después de la medianoche, no os lo podéis perder en Cuarto Milenio. Sobre las 12 o por ahí más o menos, ¿no, Carmen? Sí, a esa hora estaremos a la medianoche, Cuarto Milenio. Un placer, amigos. Feliz semana.